tardes a todos y a todas, un gusto estar aquí. Agradecer la invitación al CLAE, es un gusto para nosotros. En primer lugar, mencionar que desde el Ministerio de Trabajo en general no se aborda la temática del turismo en términos globales, sino que estamos más acostumbrados a analizar los sectores que componen el turismo. En los ámbitos de negociación, negocia el transporte, el comercio, la hotelería, distintos sectores que tienen que ver con el turismo, pero que son abordados de manera parcial, de acuerdo a la actividad económica. Pero, por lo tanto, el poder realizar una presentación aquí significa un avance en ese sentido del abordaje de la temática integral que involucra al turismo en el Ministerio de Trabajo. En primer lugar, vamos a desarrollar la presentación diciendo un poco el contexto del país, qué es lo que estamos haciendo en el sector y algún tema que se está abordando desde el Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que de alguna manera reporta al gobierno a través del Ministerio de Trabajo y desde allí las políticas de formación profesional. Es importante destacar que Uruguay mantiene un crecimiento económico sostenido por más de 12 años, algunos dicen 13, 14, pero podemos decir más de 12 años que el país no ha dejado de crecer. Este es un hecho muy relevante, es un dato que distingue a Uruguay del resto de los países de la región, que se han tenido resultados importantes en lo que tiene que ver con la baja de la pobreza, que pasó del 39,9 al 9,6, la baja de la indigencia, que pasó de un 5 a un 0,4, y la baja del desempleo, que bajó del 12,2 al 7,6. Por suerte, hace pocos días anunciábamos una baja de un punto porcentual del desempleo, un dato que realmente nos alegra mucho, producto de que hemos venido de una etapa de desaceleración económica. Veníamos creciendo hasta el 2014 a tasas importantes y bajó en 2015, en 2016. Por suerte, en 2017 hay perspectivas de que el país crezca más que lo que creció en 2015 y en 2016, lo cual es un dato que a todos nos tiene que satisfacer y alegrar. Mucho más si la región se está recuperando también en términos económicos, lo que seguramente significa un empujón mayor. El dato de informalidad, que se redujo de un 38,7 a un 24%, este es un dato muy importante para la sociedad, porque cuando aumenta la informalidad significa que al Estado le aumentan las obligaciones y se le restringen los ingresos, ¿no? Entonces, que el país tenga datos estables de formalidad, obviamente que hay que seguir trabajando para bajar los datos que tenemos, pero después de este proceso de desaceleración, mantener lo que habíamos logrado en periodos de crecimiento importante, nos parece un dato relevante y también muestra de alguna manera la salud del mercado de trabajo. No estamos en Uruguay como a veces se pensó de que podía haber muchos capitales golondrinas o muchas empresas que ante la primera adversidad rápidamente desaparecen del país. Las empresas en Uruguay resisten hasta el último momento. A veces se funden, pero ya después de haber hecho procesos largos, y eso me parece también dato importante. La reducción de la desigualdad, la contención de la inflación, las perspectivas de expansión económica, que era lo que les mencionaba recién. Nadie discute que el Uruguay hoy va a crecer cercano a un 3%, lo cual es realmente un dato importante. Y estamos creciendo por encima de lo que está creciendo la región. Ese es, de alguna manera, el contexto económico y social de nuestro país. Y lo que aporta el turismo, ¿no? Que realmente se ha transformado en un sector muy relevante para el Uruguay, ¿no? Es la principal actividad generadora de divisas, representa un 7% del Producto Bruto Interno, más de 100.000 empleos, un 6,5% del total, e ingresos por más de 1.800 millones de dólares, lo cual realmente el año pasado lo veíamos, ¿no? Cuando de alguna manera había expectativa,
el país estaba en una situación de preocupación, el turismo tiró fuertemente, ¿no? No solo de la cuestión económica, sino de las expectativas, ¿no? De lo que significa el ver o el de andar por el centro de Montevideo o por las rutas. Es decir, parece que esto de las expectativas tiene también una dimensión en la sociedad que a veces no la calibramos bien o no le damos la real importancia. También para la generación de empleo las expectativas son muy importantes, porque los empresarios, si tienen expectativa del país va a andar bien, bueno, en vez de dar horas extras, contratan. Si tienen expectativa de que el país, tiene una situación estable, contratan y no, de alguna manera, aumentan la productividad a través de la hora extra, de otros mecanismos que no significan creación de empleo. Y el turismo ha sido un sector que ha generado esas buenas expectativas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Desde dónde apuntalamos Ministerio de Trabajo? Además de todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, ¿no? Y con la promoción de la negociación colectiva, que los sectores, avancen en términos de visibilizar los campos de acción común y no solamente los duros que llevan a enfrentamiento, como el salario, que es la actividad tradicional de discusión del diálogo entre empresas y trabajadores y gobierno. El incluir los temas de estrategias de productividad, incluir en la negociación colectiva todo lo que tiene que ver con los avances en los temas vinculados al género, la formación profesional, etcétera, son también aportes que se hacen desde el ámbito tripartito al sector. Pero en acciones concretas se creó un sectorial para la definición de políticas, es decir, en los marcos del INEFOP se han venido creando sectoriales en los cuales participa el ministerio involucrado, en este caso el Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo, los trabajadores, y a partir de allí se tejen estrategias y acuerdos. Estos acuerdos y obviamente políticas concretas, en este caso en materia de empleo y formación profesional. Nosotros pasamos, en el 2015 teníamos aproximadamente 300 personas capacitadas para el sector. A partir de la creación del sectorial, del trabajo del sectorial, se pasó a 4.460 personas capacitadas, 128 cursos, 34 empresas recibieron asistencia técnica. Acá hay también dos innovaciones, pero dos, diríamos, lineamientos estratégicos. Uno, el trabajar sobre los sectores de actividad. Si trabajamos, sí, con los desocupados, con los colectivos vulnerables, con las personas que están fuera del mercado de trabajo, pero hemos definido trabajar fuertemente, poner las herramientas que tiene este instituto y otras que deben ser creadas, a trabajar sobre el mercado de trabajo, es decir, a trabajar sobre las empresas, sobre el trabajador activo, entendiendo que el mejor desenvolvimiento, la mejora de la productividad, la mejora de la competitividad son la mejor herramienta para la sostenibilidad del empleo. Y que no podemos esperar que las empresas manden a los trabajadores en seguro de desempleo para brindarles capacitación. Que la capacitación tiene que ser un activo para la mejora, tiene que ser un activo para la transformación, tiene que ser una herramienta para las distintas mejoras que se dan en la empresa y en los sectores. Y lo otro es no concebir solamente al trabajador como sujeto de capacitación, sino concebir al trabajador, al mando medio, a todos los equipos asesores y a los propios empresarios como sujetos de capacitación. Lo mismo los propios gobernantes que intervenimos en la negociación. Acabamos de cerrar en el día de ayer una capacitación importante a los negociadores, para que los negociadores del Ministerio de Trabajo, del INEFOP, que participan en la negociación colectiva, tengan la posibilidad y la capacidad de generar planes de formación, de promover certificación de competencias laborales, de promover asistencia técnica, es decir, herramientas que ayuden a la sostenibilidad de los empleos. Y lo otro que vemos ahí es algo que, Falletti, el Ministerio de Turismo, lo dice hoy, lo dice regularmente. El turismo ya no es una actividad de la costa, ¿no? El turismo ya no es solo de la costa o de las termas. Uno encuentra turismo, estrategia de turismo fuerte en Rivera, encuentra estrategia de turismo fuerte en Río Negro, encuentra estrategia de turismo fuerte en Soriano.
Diríamos que son muy pocos los departamentos del país que no tienen en el turismo una apuesta estratégica al desarrollo del departamento, ¿no? Y esto de las localidades donde intervenimos para mejorar las capacidades es un dato importante de ello. Y bueno, y las capacitaciones ha sido importante en los temas de idioma, atención al cliente, marketing digital, recepcionista, bueno, mucama, lo más tradicional, gestión de emprendimientos turísticos. Esto también es una apuesta también a la innovación. Hay mucho de innovación y de visión hacia la generación de nuevos puestos de trabajo en esto, y diríamos que es una actividad también que nosotros la visibilizamos hoy con un aporte importante, pero sin techo, ¿no? Si uno mira todo lo que están pensando fundamentalmente en el territorio como estrategia para esto, diríamos, no sabemos cuál es el techo hoy del sector turismo en materia de generación de empleo, ¿no? Y bueno, después nos parecía importante, porque acá estamos hablando de esas dos dimensiones, ¿no? Del desarrollo social y de la sostenibilidad, es decir, del desarrollo económico con trabajo decente y de la protección y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y nosotros hemos incursionado en avanzar, en generar capacidades dentro del Ministerio de Trabajo y dentro del INEFOP sobre los empleos verdes. ¿Qué son los empleos verdes? ¿Cómo podemos alinearnos a una estrategia que desarrolle esta temática? Y bueno, y en ese sentido hemos tenido y estamos teniendo, diríamos, fortalecimiento de capacidades y de conocimiento para, bueno, poder aportar a los sectores esto, ¿no? Y nos parece que el sector de turismo tiene un desafío en esto, ¿no? El sector, los subsectores vinculados al turismo están desafiados a enverdecerse, ¿no? Y estamos como actividad total también desafiados a hacerla sostenible y sustentable. Entonces, los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sean los sectores tradicionales o nuevos sectores emergentes. Bajan el consumo de energía en materias primas, así como el nivel de emisión de gases con efecto invernadero, contribuyen a reducir a un mínimo el volumen de residuos y la contaminación. Yo ahí quiero poner un ejemplo que es muy ejemplifica bien de alguna manera qué es un empleo verde, ¿no? En un reciente foro que tuvimos en Montevideo sobre estos temas, un clasificador de residuos sólidos que con carro decía, bueno, nosotros los clasificadores generamos un empleo verde. Seguramente sí, en una parte podría decirse que los clasificadores, más allá de la informalidad, ayudan a recoger determinados residuos que pueden ser recuperados. Pero la conceptualización de empleo verde incorpora las dos variables. Es decir, la que protege o mitiga los impactos al medio ambiente y el trabajo decente. Y el trabajo en un clasificador con carrito, con caballo, no es un trabajo decente porque por las condiciones de ausencia de seguridad social, por las condiciones de insalubridad, bueno, por un conjunto de cosas. Entonces, nos parece que esas dos, diríamos, vertientes principales, bueno, son de interés del Ministerio de Trabajo y de un instituto que promueve la formación profesional para el empleo decente, muy relevantes. Por lo tanto, estamos en un camino de consolidación de esta conceptualización y de esta estrategia. Después, nos parecía importante pensando en el futuro, ¿no? Pensando en el futuro nos parece muy importante que los ámbitos del turismo recojan esto, que no fue generado, diríamos, en forma conjunta con los ámbitos del turismo, pero en los cuales participaron el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo, bueno, instituciones del Uruguay vinculadas al medio ambiente y vinculadas al trabajo, que propusieron que Uruguay ingresara a PACE. PACE es un partenariato que lo integran, y un partenariato comprometido al desarrollo económico verde, y que lo integran organismos de Naciones Unidas y países como Finlandia, Alemania, Noruega, Suiza, bueno, Unión Europea, República de Corea y los Emiratos Árabes.
Para nosotros es muy importante esto porque la estrategia de Uruguay Natural y una estrategia de visibilizar al país comprometido con estos países que son de alguna manera los que lideran esta estrategia y a la cual luego de una postulación y luego de un análisis de las condiciones de Uruguay se habilitó a que Uruguay ingresara, es decir, que no ingresan los países que quieren, sino que ingresan los países que tienen condiciones para poder ingresar a este partenariato. Uruguay ingresó en el mes de marzo, es decir, hace muy poquito que Uruguay ingresó a PACE. Se está en camino de una instalación de oficinas y de equipos técnicos de PACE en Uruguay. Y esto habilita, primero, a que Uruguay pueda ser sujeto de cooperación. Hoy Uruguay es un país de renta media y, por lo tanto, no está considerado un país que sea posible recibir cooperación. Reciben cooperación algunos países de Centroamérica, países de África, es decir, zonas del mundo que están en otro nivel económico y social. Por lo tanto, esto y en estos temas le abre una oportunidad de cooperación directa con estos países a Uruguay y además nos parece que es una forma que reivindica lo primero que le decíamos es si el desarrollo económico con inclusión que ha tenido el Uruguay, se puede decir que se podía haber sido más inclusivo, pero nadie discute que hemos tenido en los últimos años un desarrollo económico con inclusión. Y lo segundo, hemos tenido, y creo que hoy nos destaca como pocos en el mundo, un desarrollo impresionante de las energías renovables. Es decir, Uruguay tiene un desarrollo hoy de la biomasa, tiene un desarrollo producto de las pasteras, tiene un desarrollo hoy de la energía eólica y tiene un desarrollo hoy de la energía fotovoltaica y de la tradicional hidráulica muy importante y esto es una señal distintiva muy fuerte, además de otras cosas, ¿no? La ley de protección de los bosques y parques, estamos camino a tener una ley de gestión de residuos. Hay una serie de cosas que llevaron a que el puntaje de Uruguay para el ingreso a país fuera muy alto. Y diríamos que hay de parte de estos países una expectativa de que a partir de Uruguay poder expandir esta estrategia de desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente. Y a nosotros nos preocupa mucho el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente porque nos encontramos permanentemente con esa disyuntiva, el ambiente o el empleo. Tradicionalmente en Uruguay esa disyuntiva estuvo siempre presente. Priorizamos el ambiente, dejamos por el camino puestos de trabajo. Nosotros venimos de una experiencia en el río Santa Lucía, en la cual hay varias empresas amenazadas de cierre, es decir, están sentenciadas de que si no cambian sus modelos de producción y dejan de contaminar el río, van a cerrar. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para los cambios, la estrategia de transformación que tienen que tener esas industrias. Y lo estamos haciendo sabedores que, de lo contrario, el camino es que esa empresa debe cerrar y debemos perder los puestos de trabajo. Por lo tanto, esa transformación es la que de alguna manera impulsamos y la que nos motiva a fortalecernos conceptualmente y técnicamente para poder contribuir a que el Uruguay tenga un desarrollo económico con inclusión social y con cuidado del medio ambiente. Y PACE, lo que decía, esta oportunidad que creo que debemos empezar a mirarla con más atención, apoya a las naciones en el replanteamiento de políticas y prácticas alrededor de la sostenibilidad para fomentar el crecimiento económico, crear ingresos y empleos, reducir la pobreza y la desigualdad. De vuelta acá los dos temas, ¿no? El crecimiento económico y el trabajo decente. Y Uruguay concretó lo que decía, que demostró fuertemente el compromiso de hacer la transición hacia economías verdes, inclusive a reducir la contaminación y las emisiones y alcanzar los objetivos de desarrollo. Y quería poner solamente dos reflexiones finales que parece que hacen un poco a esto, a que
una institución desde lo educativo tome un liderazgo en un tema, ¿no?, que hace al conjunto de nuestra sociedad y que es un tema de carácter económico y una actividad muy importante. Y es lo que nosotros llamamos, que a veces no se visibiliza mucho, la rectoría de política, ¿no? Nosotros tenemos un Estado que se acostumbró durante muchos años a actuar de manera muy compartimentada. Y cada ministerio, cada unidad ejecutora ejecutaba sobre todo lo que refería al dominio de su temática. Y bueno, eso obviamente es un camino equivocado. Y si algo puede demostrar que eso es un camino equivocado, es esto. El turismo hoy está siendo abordado desde el Ministerio de Trabajo, el turismo hoy está siendo abordado desde una institución educativa, el turismo está siendo abordado e impulsado desde el sector empresarial, desde el sector trabajador, desde otras. Bueno, el turismo está siendo abordado desde las políticas económicas, desde las políticas sociales, es decir, y eso nos parece que es un efectivo ejercicio de rectoría política. Uno define, el Ministerio de Turismo ha definido las líneas y hay un conjunto y ha convencido, ¿no?, y ha demostrado éxitos, y hay un conjunto, lo local, lo nacional, lo departamental, bueno, alineados en esa misma estrategia. Entonces me parece reivindicar la rectoría en términos de política pública y con éxitos me parece importante. Y lo segundo, que de alguna manera también tiene que ver con esto, es que uno puede querer, o a veces de gobierno muchas veces se quieren, a través de determinadas políticas, transformar esas políticas en políticas de Estado. Y la diferencia es esta. Se transforma en una política de Estado cuando la política trasciende al gobierno, cuando la política encuentra su sostén en actores diversos, su sostén en actores, diversos de gobierno a los distintos niveles, diversos en términos de la misma institucionalidad política y diversos en términos de partidos también. Es decir, no es una política que está respaldada y que está apoyada en un conjunto en la sociedad, diríamos, utilizando un término quizás el más amplio. Entonces, esas eran las dos reflexiones que quería terminar. Muchas gracias.